Lo dijo él. A primera hora. Bueno, 7:48. Coincidencias en Pascuales, como decía ayer. Hoy también lo digo, coincidencias en Pascuales. Hoy es jueves 16 de octubre. En exactamente un mes, el 16 de noviembre, los ecuatorianos tendremos que ir a las urnas para pronunciarnos sobre 3 preguntas de referéndum constitucional y una pregunta de consulta popular. La de consulta popular, que creo que termina siendo la de mayor complejidad y expectativa, tiene que ver con el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano si queremos ir o no a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Y las 3 preguntas de referéndum que tienen que ver con el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, con la reducción del número de asambleístas y también con el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. A un mes de la consulta tenemos este clima de complejidad social y quiero pedir un análisis a el académico Leonel Fuentes. Hoy hemos tenido presencia de la academia acá. Leonel Fuentes es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil. Doctor, bienvenido, qué gusto, buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted el panorama a un mes de la consulta y con este clima social muy complejo que estamos enfrentando? Yo creo que hay mucha incertidumbre, realmente todavía no estamos... la ciudadanía no está empoderada realmente de lo que se viene, de lo que se puede, de lo que puede pasar, de los desafíos, de los retos, de las amenazas en materia de lo que se puede transformar en el país a partir del 16 de noviembre. Creo que esta falta de información parecería que es orquestada por personas que no le interesan que la ciudadanía se empodere de los temas y que de pronto vayan un poco desinformadas y vayan a tomar una decisión que no sea la que más se ajuste, digamos, a las necesidades del país. ¿A qué le llama falta de información respecto de la consulta popular? Porque, digamos, se sabe el tema de las preguntas, etcétera, pero ¿a qué le denomina usted falta de información? A ver, la falta de información porque no hay un proyecto de ningún lado. Ya es momento, por eso digo que los partidos políticos en el Ecuador técnicamente o en la práctica no existen, porque no hay manifestaciones de los partidos políticos. Creo que por ahí Sociedad Patriótica dijo algo, pero los partidos políticos tienen que decir que si se da una constituyente, si llegase a votar mayoritariamente esta pregunta de consulta y la gana el sí, ¿cuál es el proyecto de constitución que se podría difundir a la ciudadanía? Es decir, yéndonos hacia la Asamblea Constituyente. Claro, porque al final del día, el 16 sabemos, que como son 4 preguntas, creo que en menos de una media hora, una hora ya tenemos los resultados. Y de ahí ya queda muy poco tiempo para elegir a los asambleístas constituyentes, pero lo más importante es saber qué proyecto, o sea, quien solicita, que es el gobierno, la pregunta, no ha presentado tampoco ni siquiera las líneas generales, lo que podría ser una nueva constitución. De acuerdo, y ahora en ese sentido, digamos, y con todo lo que tenemos y el contexto político, social que tenemos ahora mismo en el Ecuador, ¿cree usted probable que en un mes realmente se tenga esa certidumbre de qué es lo que se quiere con la Asamblea Constituyente? El tiempo siempre va a estar en contra de cualquier decisión que se tome en las urnas. La ciudadanía siempre ha tenido que ir a las consultas desinformada. La mayor cantidad de personas que votan realmente no están empapadas, digamos, de lo que se decide. Votan por afectos, por desafectos con los gobiernos. Es probable que esta consulta se torne en una especie de termómetro de si estamos de acuerdo con el paro o no con el paro, porque al final del día el paro coincide con la parte previa de la consulta. De hecho, usted coincidirá con nosotros en el sentido de que no hay ambiente previo de consulta, no hay ambiente constituyente. Nadie está hablando del tema. Todos estamos hablando del paro. Es correcto. Y estamos hablando del estallido en Guayaquil y de lo que pasó en el puente Churuite-Naranjal y de lo que pasó en la carretera Cuenca-Girón Pasaje y de la cabeza encontrada afuera del municipio de Pasaje, etcétera. Pero por eso digo, además de eso, no hay interés de ningún sector político en tratar de difundir. Si no fuera por ustedes, los medios de comunicación, es probable que nadie sepa ni siquiera cuáles son las preguntas que se van a consultar el 16 de noviembre. Y yo creo que el gobierno tiene que ya ahora presentar, en lo que queda de tiempo, una propuesta, al menos unas líneas generales de lo que podría ser la nueva constitución, de lo que podría ser, y más bien creo que debería ser más que oportuno para que la gente se decida realmente si es necesario o no una constituyente, si es necesario o no transformar la constitución en las condiciones en las cuales está
siendo, digamos, propuesta por el presidente de la República. Y políticamente, ¿usted cree que habría esa posibilidad de que haya ese espacio de empezar a conversar sobre la consulta popular? Bueno, lastimosamente, como bien dice Fabricio, hay tantas cosas que pasan al mismo tiempo que el gobierno está ahorita dedicado simplemente a todas sus energías, las está poniendo en el tema del paro. Hay problemas inmensos en materia de seguridad pública, en materia de crimen organizado. Entonces, evidentemente, tiene que ser un gobierno sumamente eficiente para poder, digamos, cubrir todas las aristas de lo que pasa en el país. Creo que el tiempo está en contra, pero creo que hay que hacer desde la academia, desde las universidades, desde los medios de comunicación, todo lo humanamente posible para que se alcance algún nivel, digamos, de preparación previa de la ciudadanía antes de la consulta. Ahora, ¿y cómo llevar adelante ese mecanismo de preparación previa en el poco tiempo que queda de cara a la consulta? Bueno, nosotros, la Red de Carreras de Derecho del Ecuador, estamos armando algunos conversatorios en todas las universidades del país que tienen carreras de Derecho. Tampoco no es suficiente, creo que los medios de comunicación tendrán que hacer lo propio. Creo que se supone que los partidos políticos existen justamente para eso, ¿no? No solo para alcanzar el poder, sino también para poder inteligenciar a sus adeptos, a sus partidarios sobre lo que viene, sobre lo que va a ser la consulta, y bueno, y todos ahondar esfuerzo en esto, ¿no? Porque en definitiva lo que se pone en riesgo es bastante. Los retos son inmensos y los desafíos, si se da una asamblea constituyente, serán tremendamente poderosos para el año 2026. Usted nos dice que van a organizar entonces esta especie de foros, pero también nos decía, falta información, falta que las organizaciones políticas también den información. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Falta tal vez de interés también de la ciudadanía. ¿Cómo ven ustedes incluso ya en esta coordinación, en esta organización de los foros? ¿La ciudadanía está interesada en sentarse a conversar sobre consulta popular? Cambia. Mire, yo le hablo un poco con la experiencia de ser profesor universitario. Realmente la ciudadanía está pensando otros temas. Hay prioridades para la ciudadanía que no son justamente el tema político. Muchas gracias. De tal manera de que eso no va a cambiar, eso es parte de nuestra cultura, digamos, popular, de ver los temas políticos a última hora, y mucha de la gente inclusive no tiene decidido ni en las elecciones cuando va a elegir presidente, hasta el día anterior no hay una decisión tomada. Probablemente en las urnas ese momento se termine definiendo los resultados finales, digámosle así. De tal forma que yo creo que igual es parte de una cultura que tiene la ciudadanía, tal vez de un poco de importismo de estos temas. Y eso nos afecta porque se pone en riesgo, digamos, la institucionalidad. El tema es que detrás de esta consulta plebiscitaria hay la posibilidad de instalar una asamblea constituyente. Y si se instala esa asamblea constituyente, tendrá entre 6 y 8 meses que redactar una nueva constitución. Y ahí estamos hablando de palabras mayores. Y yo no veo en el país un ambiente, si hago la comparación, puede ser odiosa, pero termina siendo necesaria. Si hago la comparación con 2007, luego de la crisis política de la década precedente, del 96 al 2006 o del 97 al 2007, sí había ambiente constituyente. O si me remonto al año 97, había un previo para la instalación de esa Asamblea Constitucional de Sangolquí, que fue la caída de Bucarán, el interinazgo del doctor Alarcón, también había cuestionamientos a la partidocracia de la época, pero siento que hoy tenemos otras urgencias que rebasan esta necesidad de debatir un proceso constituyente, doctor. Bueno, todo cambia, ¿no? Definitivamente la Constitución del año 98 se reflejaba en una realidad del año 98, la del 2008, en un nuevo estilo de política, un nuevo ascenso de una organización distinta y con otras visiones, y actualmente son otros desafíos. Nunca va a haber escenarios iguales. Todo es dinámico, todo es cambiante. Pero no podemos cambiar la Constitución cada 10 años. Bueno, 17 años. En este caso, 17 años. Bueno, tampoco no es tan... Eso también es un mito, ¿no? Porque tener una constitución escrita... Primero que no todos los países tienen constituciones escritas. Canadá no tiene, Reino Unido no tiene, Israel no tiene, Nueva Zelanda no tiene. Entonces eso de que la constitución es la panacea, la solución a los problemas, es falso, ¿no? Que nuestra constitución, por ejemplo, tiene muchísimos derechos humanos, que es la que más derechos humanos contempla en el mundo. Según Cambridge, eso no significa que tengamos... que esto sea el paraíso de los derechos humanos. De tal manera que es evidente, pues ahí, por ejemplo, se dicen algunos derechos que ni de chiste se cumplen aquí. Por supuesto, entonces, a lo que me refiero es que todo cambia. Yo creo que es una oportunidad también, cosas que se deben cambiar.
pienso que puede una asamblea constituyente mejorar el texto, pero el riesgo es muy alto, ¿no? Es un riesgo de que pueda ocasionarse un caos, que la asamblea constituyente termine, por ejemplo, convirtiéndose en una asamblea de plenos poderes, de que exista un escenario político muy difícil. Aunque según la Corte Constitucional no puede ser de plenos poderes, ¿usted se ve un riesgo de que ya instalada decida bypasearse esos pronunciamientos? Y yo creo que hacia allá va, pues no sería muy ingenuo pensar de que van a estar instalados porque esta es una asamblea constituyente que tiene marcada la cancha y solo puede hacer esto y lo otro. Este país no es Chile. No, este país es realmente un país que es un experimento constante, digamos, del desarrollo constitucional. O sea, si es entonces ese riesgo de que se instalen y se declaren en plenos poderes y cesen a las autoridades de control, cesen a la Corte. Estoy convencido que es el riesgo más alto que se corre. Creo que para quienes lleguen a la Asamblea Constituyente y las organizaciones, a las dos organizaciones, tal vez las más poderosas en el momento actual, que es probable que coopten la mayor cantidad de espacios en la Asamblea Constituyente, van a proponer lo mismo. Es que no tiene sentido, muy poco se puede cambiar si no se autodeclaran de esa manera, inconstitucional por supuesto, como de plenos poderes. Pero claro, es algo muy delicado decirlo aquí, pero creo que políticamente es una de las posibilidades que están, digamos, latentes, y que tendríamos que nosotros revisar ya en un momento. Ahora, en esa misma línea, obviamente, y no es la primera persona que le escucho sobre ese riesgo, son varias personas que también me han alertado sobre ese riesgo de que finalmente la Asamblea decida declararse de plenos poderes, como ocurrió con la Asamblea del año 2007. Pero también va a depender de la configuración. Y me pongo a pensar, ¿no? Está todavía muy fresco el proceso electoral reciente, en donde, claro, tuvimos un episodio inédito. El 89% de la votación de la primera vuelta fue concentrada en 2 organizaciones políticas, el 96% en 4 candidatos, y los otros 2 se concentraron apenas el 4%. Y hoy tenemos una asamblea que es casi bipartidista, o sea, partida por la mitad. El 88% de la asamblea está integrada por Revolución Ciudadana y por ADN. ¿Podría esto volver a ocurrir o ser el reflejo de lo que podría ocurrir en la próxima asamblea, doctor? Todo lo que usted acaba de decir es correcto. La proyección es que lleguen las 2 mayores fuerzas políticas que ganaron las últimas elecciones y que tienen esa representación casi bipartidista nomás en la Asamblea Nacional, se den en la Asamblea Nacional Constituyente, solo con la diferencia que van a ser nada más menos asambleístas constituyentes. Las decisiones que se tomen por las 2/3 partes, creo también que va a ser uno de los detalles tal vez que podría obstaculizar que el proyecto se apruebe, si es que llegase a darse esto. Pero los riesgos que se corren son profundos, ¿no? Porque al ser este dictamen delimitatorio de todo lo que puede hacer, solo puede trabajar en el tema de la estructura del Estado. Y la estructura del Estado es evidente que tiene que reconfigurarse. Es decir, creo que de todas las tal vez hacemos un paneo, digamos, lo que puede cambiarse. Este tema del Consejo de Participación Ciudadana debe ser de cajón una de las instituciones que debe desaparecer, a mi criterio, de la organización administrativa del Estado. Creo que también se puede hacer algunos cambios positivos en materia de recursos, en materia de sectores estratégicos. Es decir, hay varios temas que podrían ser, digamos, materia de una posible asamblea constituyente y que podría mejorar también las cosas, ¿no? Pero el riesgo es muy alto. Nosotros hablamos entonces de este supuesto, ¿no? De si es que sí o gana, digamos, que la ciudadanía quiera ir a una asamblea constituyente, pero tal y como están las cosas, ¿cómo lee políticamente también el país? ¿Podría ser que, digamos, en el contexto del paro nacional, de todo esto que ocurre en el Ecuador, para el 16 de noviembre, podría ganar el sí? Bueno, ya ese es un análisis político, no tan académico. Pero ¿cómo lo lee usted también? Yo creo que está hasta el momento incierto, pero creo que hay una gran posibilidad de que todo le juegue a favor del gobierno. Es decir, escuchaba lo que decía Fabricio hace poco en la entrevista anterior. Realmente esto del paro nacional no es nacional. Esto del paro focalizado, creo que la gran mayoría de las provincias no está de acuerdo en que exista que se mantenga un paro, que las tesis que se plantean ahí son tesis anacrónicas para el momento actual. Es decir, creo que todo esto, independientemente de las cosas con las cuales me solidarizo con las poblaciones de Otavalo principalmente, en materia de la represión, pero la gran parte en Guayaquil nos preocupa son las bombas, no el paro. En Guayaquil nos preocupa es la delincuencia.
las grandes ciudades, y el Ecuador es un país, el 80% es urbano. Es decir, no ha plegado al paro, las provincias no han plegado en su mayoría, y yo creo que si se vence al paro, la decisión del 16 de noviembre seguramente sea a favor del gobierno. Comente, Ander, usted la cifra esta, a propósito de lo que dice el doctor Fuentes, la que en su momento presentó David Chávez respecto de 2019-2022 con Moreno y Lazo, ¿no? Que empezaron con unos porcentajes bajos y luego fueron subiendo. ¿La tiene ahí? A nosotros no la tengo a la mano, pero acuerda, ¿no? me acuerdo más o menos, sí. Me parece David Chávez hacía este análisis que nos pareció súper interesante porque él decía, claro, el gobierno de Lenín Moreno inicia con una aprobación bajísima antes del paro nacional y sale con alrededor del 23% de aprobación. El gobierno de Guillermo Lazo casi lo mismo, es decir, sube casi como 7 puntos después del paro nacional la aprobación de Guillermo Lazo. Entonces, lo que usted dice podría me parece ser interesante también porque creo que la gran mayoría válido, del país ¿no? está de acuerdo con el paro. La gran mayoría del país no entiende que en un momento actual, inclusive yo le digo que desde Guayaquil nos parece inclusive inoportuno el paro de la CONAIE, porque hay problemas gravísimos en el país que tienen que ser solucionados y el Estado está, el gobierno está todas sus energías destinándolas a solucionar un paro que sea, digamos, provincializado, cuando seguimos viviendo un clima de inseguridad, cuando seguimos viendo bastante pobreza, cuando vemos que realmente hay cuestiones mucho más importantes que tratar ahora. De tal manera que yo pienso que sí podría esa teoría de ser, digamos... No es descabellada, digamos así, con base en los antecedentes, ¿no? Porque la data dice eso. Yo estaba dictando clases esta semana y había un estudiante de Otavalo en una maestría y me decía que la gente obligaba en Otavalo a salir al paro y que los que tenían, por ejemplo, los acopios del gas, les vendían el gas a $24, pero que tenían el gas y que solo le vendían si te sumabas al paro y que realmente gran parte de la ciudadanía no está en esa posición, y además es que tampoco me sería muy ingenuo pensar que tiene 20 y pico de días y ese paro sigue manteniéndose. Y yo no creo que ni ustedes ni yo podamos dejar de trabajar 23 días porque estuviéramos ya quebrados y no hay una economía que soporte, de tal manera que los intereses que están detrás del paro son los que se deben de ser analizados más adelante. Y que finalmente tampoco no podemos vivir así, ¿no? Lo que usted dice el 2019 y que después le conceden la amnistía a la Asamblea Nacional en el 2022, después de que quemaron la Contraloría aquí, que ustedes lo vivieron, y un edificio de más de 40 y pico de millones de dólares. Pero no se ha comprobado que fueron, digamos, las comunidades indígenas, ¿no? Eso es algo que hasta ahora no se comprueba. Bueno, no sabemos entonces, pero fue el paro porque fue en el momento del paro. O sea, en el contexto del paro hubo el incendio, pero ahí se instaló una narrativa que hasta el sol de hoy, mire usted que han pasado 6 años y no ha sido comprobada, ¿no? Bueno, lo que sí sé es que les dieron la amnistía. Les dieron la amnistía, sí, que quemaron también lo de Teleamazonas, que secuestraron a militares, que secuestraron a policías, que destruyeron la ciudad de Quito, y finalmente terminaron con una amnistía que era antijurídica porque no tenía razón de ser. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría de la ciudadanía no está de acuerdo con esto, y eso es probable que influya en la consulta popular. Acá tengo ya el dato exacto, justo lo encontré. En 2019, antes del paro de octubre, decía David Chávez, Lenín Moreno tenía el 8% de aprobación. Tras el levantamiento subió el 22%, al 22%. En 2022, Guillermo Lazo, antes del paro, tenía un apoyo de alrededor del 17%. Y después de la movilización, tenía el 28%, quedó con el 28%. Me parece interesante lo que usted dice porque he leído también estadísticas y cifras que dicen que, por ejemplo, en redes sociales, una de las redes sociales que fue mucho más fuerte en la campaña de Daniel Noboa, tanto en la primera como en la segunda campaña, fue TikTok. Y en esa red social precisamente hay una crítica bastante fuerte de, sobre todo, jóvenes con lo que ocurre en Imbabura, con la represión que hubo hace 2 días aproximadamente, sobre los 2 fallecidos que tiene hasta ahora mismo el paro nacional. Es decir, que ha cambiado un poco la conversación también en ese que era el nicho del gobierno nacional, la plataforma de TikTok, ¿no? O sea, es decir, hay distintas lecturas, si se quiere, de lo que ahora ocurre en el paro nacional. Bueno, yo pienso que los tiempos cambian, es decir, no quiero pensar que nos estamos deshumanizando, que realmente no nos preocupa todo lo que está pasando en Imbabura. Creo que es evidente que ha habido unas confrontaciones desmedidas entre las fuerzas militares, las fuerzas policiales y la población,
pero el Ecuador se ha ido modificando, el Ecuador ha ido cambiando, la gran mayoría, digamos, del electorado, gente joven, no plega al paro, pero ni en pintura, que no les interesa tampoco contradicciones, que les interesa más bien que la ciudadanía tenga bienestar, orden, paz. Yo creo que si tenemos que votar quién quiere el tema de diésel, o que te den al menos seguridad, que es lo único que pedimos, que nos brinde el Estado como uno de los principales servicios básicos, públicos, perdón, que es que tengamos orden y paz. El resto es intrascendente para la gran mayoría de los ciudadanos. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Leonel Fuentes ha estado con nosotros. Él es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil, con su visión sobre el paro y también lo que se viene, que es el proceso de consulta popular. Sobre este segundo rubro ha expresado nuestro invitado preocupaciones, porque es verdad, y yo coincido plenamente con el hecho de que hasta el sol de hoy yo no veo, no sé si alguien ve, algún tipo de proyecto de nueva constitución o derrotero sobre lo que quieren generar de nueva constitución, si es que finalmente gana la consulta popular para la instalación de una asamblea constituyente. Y tampoco veo ambiente constituyente, y tampoco veo ambiente de consulta popular, y ahí evidentemente el rol de la academia en ese sentido. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.